Buen día y cordial saludo para todos los participantes al Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Mi nombre es Sergio Alexander Guarina Morocho y actualmente soy docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, en Colombia. Y el día de hoy les presentaré un reporte de investigación, el cual se ha titulado Acciones y expresiones en la concepción métrica del concepto de límite de una función en un punto, que estuvo dirigido por la doctora Sandra Evelyn Parada Rico, profesora titular de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. El contexto y problemática de la investigación lo planteamos desde esos aspectos de la enseñanza y aprendizaje del cálculo, pues las matemáticas de la educación superior han generado un amplio campo de investigación en educación matemática, considerando cada vez más la problemática del aprendizaje en términos de procesos cognitivos, los cuales están asociados al pensamiento matemático avanzado, que según Toll, dicho pensamiento es propio de los últimos años de bachillerato y los primeros cursos universitarios, donde pues se ha estudiado acerca de los errores y dificultades de los estudiantes en los problemas que conducen a los conceptos fundamentales del cálculo. En ese sentido, investigadores como Dreyfus hacen aportes a esos procesos del pensamiento matemático avanzado, puesto que para este autor comprender es un proceso que tiene lugar en la mente del estudiante y es el resultado de una larga secuencia de actividades de aprendizaje durante las cuales ocurren e interactúan una gran cantidad de procesos mentales que están asociados a esa construcción de nociones que hacen los estudiantes desde un primer acercamiento a los conceptos fundamentales del cálculo. Entre esos conceptos fundamentales tenemos la comprensión del concepto de límite, pues allí se ha constituido uno de los mayores desafíos de la matemática actual, entre los cuales se encuentra el concepto de límite, que para Velázquez y Ortega y para los estudiantes este es un concepto árido, poco atractivo, demasiado abstracto, que olvidan con demasiada facilidad y en suma es uno de los más difíciles de enseñar y aprender. En ese sentido, pues hemos planteado nuestro objetivo de investigación, el cual fue diseñar, implementar y evaluar una secuencia de actividades que permita caracterizar los niveles de comprensión del concepto de límite de una función en un punto en estudiantes que participan de un curso de cálculo diferencial en el que se exploran las nociones de aproximación y tendencia. ¿Cuáles fueron esos aspectos teóricos y conceptuales los cuales nos permitieron describir esa comprensión que tenían los estudiantes alrededor del concepto de límite? Pues bien, el foco principal fue el límite de una función en un punto y como aspectos teóricos tenemos la teoría para la comprensión matemática que definen Peiré y Kiering, pues debido a que nos permite describir esa comprensión en términos de las complementariedades de la acción y la expresión que desarrollan los estudiantes en un curso de cálculo diferencial. Dicha teoría nos permite entender la comprensión de una manera estratificada, en este caso a través de los niveles de comprensión matemático. En este caso, el primer nivel, pues definido como ese de conocimiento primitivo, es el punto inicial de partida del conocimiento del estudiante. En un segundo nivel, tenemos la creación de la imagen, donde el estudiante es capaz de realizar distinciones con base a capacidades y conocimientos anteriores.
En un nivel 3 tenemos la comprensión de la imagen, pues allí el estudiante asocia pues la imagen que ha ido construyendo a una sola actividad y va siendo reemplazada por una imagen mental. Ya en un nivel cuarto pues tenemos la observación de la propiedad y allí ya el estudiante examina una imagen mental y determina distintos atributos asociados a dicha imagen. En un nivel quinto, nivel de formalización, pues ya el estudiante es capaz de conocer las propiedades para abstraer las cualidades comunes de clases de imágenes. En un nivel 6, pues tenemos el nivel de la observación y pues ya allí el estudiante muestra una capacidad para considerar y utilizar como referencia ese nuevo concepto que ha ido construyendo. En un nivel 7, pues un nivel de estructuración, pues allí el nivel de comprensión del estudiante ya trasciende del tema particular de estudio. Y por último, en un nivel 8, nivel de invención, pues el estudiante tiene la capacidad de liberar ese conocimiento ya estructurado sobre ese concepto que ha ido construyendo a lo largo de esta comprensión. Y pues bien, en cada uno de estos niveles se desarrollan unas acciones y expresiones, entendiendo la acción como que abarca toda la comprensión previa, suministrando continuidad en cada uno de los niveles internos, y la expresión pues brinda comportamientos distintos a cada uno de esos niveles. A partir de estos elementos pues vamos a poder describir esa comprensión que ha logrado el estudiante acerca del límite de una función en un punto. A partir de esos aspectos teóricos, utilizamos unos aspectos conceptuales, los cuales nos permitieron diseñar la secuencia de actividades. En este caso, utilizamos conceptos como aproximación, tendencia, la concepción dinámica del límite, concepción óptima y concepción métrica, que en este caso, pues, el foco de atención nos vamos a centrar en esa concepción métrica. Y además, pues la secuencia estaba guiado por unos aspectos metodológicos, los cuales nos permitieron diseñar cada una de las actividades de la secuencia, engranando la manipulación de medios computacionales con el trabajo con papel y lápiz y el debate en el aula. Pues es necesario resaltar que estos aspectos fueron tomados de Fiallo y Parada, donde cada taller pues iniciaba describiendo una secuencia asociados a una información libre, una socialización de resultados, una exploración dirigida, una explicación y por último una tarea retadora. Pues bien, ese proceso metodológico de la investigación fue de un corte didáctico y cognitivo, y para el análisis de los datos se empleó una metodología cualitativa que nos permitiera reconocer el nivel de comprensión del límite de una función en un punto adquirido por estudiantes de un curso de cálculo diferencial. Y pues el proceso estuvo delimitado de la siguiente manera: pues hicimos un estudio preliminar, una breve revisión teórica y epistemológica del concepto, se diseñó una secuencia de actividades, el cual estaba conformada de la siguiente manera. Les voy a contar rápidamente que estuvo formada por 6 talleres. Iniciamos con un taller de conocimientos previos, hacíamos uso de las nociones de aproximación y tendencia, un taller para esa concepción dinámica, para la concepción óptima, para la concepción métrica, del cual les voy a mencionar ahorita, y terminamos con un taller de conocimientos finales. Esa era la secuencia de actividades. Luego hicimos el pilotaje de la secuencia de actividades. Se diseñaron unos descriptores a priori para cada uno de los niveles de comprensión. Hay que resaltar que para la investigación solamente usamos los primeros 5 niveles, pues de acuerdo a la estructuración de la secuencia. Realizamos el trabajo de campo con un curso de cálculo diferencial. En este caso
fueron aproximadamente 30 estudiantes que hacían partícipes del curso. Es necesario resaltar pues que este grupo veía el curso por primera vez y por último pues hicimos la selección del caso de estudio y el análisis de los datos. Bueno, entonces, ¿en qué consistió ese taller 5? El cual estaba centrado en esa concepción métrica del límite de una función en un punto. Bueno, entonces, en esta primera actividad del taller relacionada con la concepción métrica del límite de una función en un punto, da inicio con una exploración libre donde se le plantea la siguiente situación al estudiante. Un tornero desea fabricar un disco circular de metal cuya área sea de 9 pi centímetros cuadrados. Pues en ese momento se le pide al estudiante describir las variables del problema, qué sucede con cada una de ellas, el radio que produce dicho disco y además que si se le permite al tornero pues tener una tolerancia de error de más o menos 0,4 centímetros cuadrados. ¿Qué tan cercano al radio ideal del inciso B debe el tornero controlar dicho radio? Pues bien, a lo largo de la presentación de estos resultados de esta actividad, vamos a mostrar las acciones en color amarillo y las expresiones que va realizando el estudiante en color rojo. Entonces, en esta primera actividad, se evidencia que el estudiante identifica las variables de la situación, además de reconocer la relación de interdependencia entre el área y el radio del disco circular. Esto lo podemos ver aquí en el momento en que el estudiante define variable 1 y variable 2 y define el área de ese disco circular. Además, pues el estudiante sin ningún problema calcula el valor del radio que hace posible construir dicho disco circular. Además, en el ítem C de esta misma actividad, el estudiante identifica que el error que puede cometer el tornero se realiza sobre el área del disco que desea fabricar, lo cual le permite hallar un error mínimo y un error máximo de dicho disco circular. En este caso, en la parte izquierda, podemos ver cómo el estudiante hace dicho proceso para calcular ese error. Pero además, aquí en estos recuadros rojos, podemos identificar que el estudiante hace uso de la distancia entre ese radio máximo y radio mínimo para calcular una aproximación al radio ideal, pues que en este caso era lo que se le preguntaba en el ítem C de la actividad. Bueno, en la segunda actividad, pues ya el estudiante tiene un archivo en GeoGebra en el cual va a poder explorar qué pasa cuando el radio es 3 y cuando está calculando el área del disco, el cual el tornero quiere calcular. Pues bien, allí el estudiante al manipular el archivo, pues podemos observar que realiza dos tablas. Una para realizar aproximaciones por izquierda y la otra para realizar aproximaciones por derecha. Pues bien, allí el estudiante puede observar el comportamiento de la disminución de las distancias de las aproximaciones en el dominio y en el rango de la función. Eso lo podemos ver ¿dónde? En la disminución que hace los cálculos, en este caso en el recuadro amarillo, en el cual al ir haciendo la diferencia entre el radio ideal con cada una de las aproximaciones, identifica que esos valores son cada vez más pequeños y tienden a 0. Pero además, en el recuadro rojo podemos observar una de las conclusiones que el estudiante va sacando al realizar estos cálculos. Y pues justifica de la siguiente manera, que las distancias son menores conforme me aproximo a 3 y que además las distancias tienden a 0 cuando se aproxima a 3. Este aspecto permitió decidir sobre la existencia del límite de la función en ese punto. Es por eso pues, que el investigador decide llevar a cabo las siguientes preguntas para ver qué era
lo que estaba entendiendo el estudiante. Pues bien, allí en una de sus respuestas podemos observar lo siguiente. Cuando el investigador le pregunta qué relación existe entre la distancia y la existencia del límite, el estudiante responde, pues a medida que los valores están próximos a 3, la distancia tiende a 0 y además los valores de f de x están próximos al límite de la función. Pues allí podemos observar que el estudiante está identificando la relación entre la disminución de la distancia y el límite de la función, pues este es un paso previo a la conceptualización métrica del límite de una función en un punto, pues el estudiante logra coordinar la tendencia de las distancias al punto y de sus imágenes al límite, a fin de establecer que tienden a cero. En estas actividades se logró identificar que el estudiante está realizando complementariedades de la acción y de la expresión del nivel de formalización, pues allí el estudiante es capaz de conocer las propiedades para extraer las cualidades comunes de las clases de imágenes, además que tiene objetos mentales de clases similares construidos a partir de propiedades observadas con cualidades comunes. Y pues de acuerdo a las respuestas planteadas por el estudiante, relacionadas a las actividades a la concepción métrica del límite de una función, podemos identificar las siguientes. Dentro de la acción, pues tenemos que el estudiante reconoce que es posible realizar aproximaciones desde el rango con aproximaciones en el dominio de la función a partir de la disminución de las distancias. Y la expresión que lo llevan a partir de estas acciones son que coordina las distancias en el rango con las distancias en el dominio de la función, produciendo entornos más reducidos para intentar deducir el límite por la concepción métrica, pues esto fue posible gracias a la disminución que hacía el estudiante al calcular dichas distancias y al coordinar que esta tendencia iba a cero. Otra acción fue que el estudiante reconoce, usando las diferentes representaciones, que el límite de una función f de x en un punto C existe si cuando la variable x se aproxima a C, entonces f de x tiende a L. Y pues la expresión es que el estudiante interpreta, usando las diferentes representaciones, la existencia de un límite de una función f de x cuando x tiende a C no depende de si la función está definida en el punto, sino solo para valores de x que están cerca de ese número C. Esto fue posible pues a través de las diferentes representaciones como cual la numérica, la gráfica y la dinámica que le estaba proporcionando, en este caso, GeoGebra. Y como conclusiones podemos definir las siguientes. El estudio del límite de una función en un punto desde la concepción métrica es un trabajo previo sobre la coordinación de la tendencia en las distancias tomadas en el dominio y en el rango de una función. Estas acciones permitieron identificar que el estudiante estaba realizando complementariedades de la acción y de la expresión del nivel de formalización en la comprensión del límite de una función en un punto, y pues además esta contribución, una contribución importante que lleva a las nociones de aproximación y tendencia, es precisar las ideas que se tienen de aproximación por medio de distancia y tomar estas para entender la tendencia a través de la disminución de estas mismas. Muy bien, algunas referencias bibliográficas que fueron usadas a lo largo de la presentación y muchas gracias. Estos son los correos electrónicos. En caso de algún comentario, sugerencias